Okay, so let's start. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. The first question is about the duality of violent and non-violent communication. How Vale. not to get caught in either of them. Entonces, la primera pregunta es la dualidad entre la comunicación violenta y no violenta. ¿Cómo no ser atrapado entre ellas dos? In some ways, this is a question about karma. De alguna manera, esta es una pregunta que tiene que ver con el karma. I imagine that for each of us, among the people who we meet and who we know, some people are easy to connect with and other people are more difficult. En líneas generales, que la gente con la que nosotros nos conectamos y que conocemos, algunos son fácil de hablar y de conectar y otras pues no son tan fáciles. And with the people it's difficult to communicate with, there's often not much you can do about it. Y con las personas con las que es difícil comunicarse, pues tampoco hay mucho que hacer sobre eso. You can practice a non-violent communication, that is to say, a very conscious way of phrasing what you say to minimize the potential for misunderstanding by the other person and to minimize their sense of being attacked or criticized by you. Puedes poner en marcha un tipo de comunicación muy consciente, de manera que le ponga mucha atención a todo aquello que estás diciendo. Intentar minimizar que la otra persona que vaya a sentirse ofendida y asegurarte But que va a entender lo que nonetheless, tú quieres decir. there's likely to be difficulty. Pero, sin embargo, es probable que haya dificultades. Because our being in the world is energetic. We are patterns of energy which manifest as a shifting field of available and unavailable. Pero porque en cualquier caso nosotros somos un patrón de manifestación que siempre está cambiando. Y hay modos y hay tiempos en los que a veces estamos disponibles y a veces pues no estamos disponibles. Trying to change other people is a waste of time. Intentar cambiar a otras personas es una pérdida de tiempo. In the teachings of Dzogchen and Mahamudra indicate that trying to change yourself is largely a waste of time too. Y las enseñanzas de Mahamudra, de Dzogchen, que se centran en intentar cambiarte a ti, pues también en gran parte es una pérdida de tiempo. Even if you are a very wonderful communicator, there will still be problems. Incluso si tú eres un comunicador maravilloso, pues siempre va a haber And the problemas. key problem arises from thinking what I'm saying is important. Y el problema clave surge a partir de pensar lo que yo estoy diciendo es importante. Of course, whenever we speak, what we say is empty. Por supuesto, siempre que nosotros hablemos, cualquier cosa que digamos está vacía. Sound and emptiness. Sonido y vacuidad. If we stay present with the sound and emptiness, the rippling semantic sheen on the surface is not so important. Cuando nosotros nos quedamos, cuando nosotros permanecemos presentes en ese sonido y vacuidad, pues el aparente brillo del contenido de la comunicación, pues no tiene tanto poder, no es tan importante. People who want to be taken seriously often become politicians. La gente que quiere ser tomada en serio, pues a menudo se convierte They en want to get a políticos. lot of attention and they want people to believe in them. Quieren obtener mucha atención y quieren que la gente crea en ellos. We are much more fortunate because we don't really want so much attention and we don't really want people to believe in what we say. Y nosotros somos muy afortunados porque no queremos reclamar tanta atención y no queremos que la gente se crea que es lo que nosotros decimos. Chatting, gossiping, telling stories. Conversar, cotillear, contar These are the historias. methods of weaving the texture, the tapestry of samsara.
Estos son los métodos de tejer, de construir el tapiz del samsara. I'm telling you about what I did today. You should be interested in me. Yo te estoy contando lo que hice hoy y tú deberías interesarte por mí. So I am seeking confirmation of my inherent existence. Con lo que yo estoy buscando confirmación de mi existencia inherente. If you, with your Buddhist compassion and generosity, decline to validate the importance of what someone is saying, they may well not appreciate this. Si tú con tu sabiduría budista, con tu compasión budista, declinas darle importancia a algo que alguien ha dicho, pues eso puede que no le guste. The uncertainty, the ungroundedness of the ego means that it seeks reassurance. La falta de certeza, la falta de solidez del ego, lo que significa es que está buscando reafirmación. So, from the Dharma point of view, this would be where we start, that people are moving towards other people, seeking to elicit confirmation of their validity and importance and value. Así que desde el punto de vista del Dharma, eso es lo que nosotros vemos, que la gente está buscando de los demás una confirmación de su importancia y de su valor. Of course, they have validity. Por supuesto, tienen validez. They are the radiance of the ever open ground, Son el resplandor de la base siempre abierta, but they don't have much validity as human beings. pero no tienen tanta validez como seres humanos. They will always be the radiance of the ever open ground, Siempre van a ser el resplandor de la base siempre abierta, but they are only temporarily this sentient being. pero solo son temporalmente este ser sensible. And as a particular human formation, they are subject to aging, to moods, to hormones, to the climate. Y como una formación humana en particular, pues son sujetos de envejecimiento, de cambios de humor, de cambios en el clima, de todo, de las hormonas, etcétera. So if we are clear, we can be warm and open and responsive to this emergent radiance, which is on a relative level, the other person. Entonces, si nosotros tenemos claro que podemos ser, que somos cálidos y con capacidad de respuesta y atentos a lo que se podría decir desde un punto de vista relativo es la otra persona, Yet without solidifying them as a truly existing person. entonces podemos reaccionar sin solidificarlos como una persona This would verdaderamente be existente. the way in which we can approach the task of speech. De esta manera es como nosotros podemos acercarnos a la tarea del habla, del discurso. But of course, the key issue is always availability. Pero por supuesto, la cuestión clave siempre es la disponibilidad. If people are not available to really connect, to open and listen and receive and review what they receive, then it's hard. Si la gente no está abierta y dispuesta a conectar y a recibir y abrirse a lo que... Entonces es muy duro, es difícil. The tradition in Tibet of teachers giving very, very, very long talks in great detail is one which has pretty much vanished from Western culture. La tradición tibetana de dar enseñanzas en gran detalle, largas enseñanzas en gran detalle, pues eso en la cultura occidental pues no se ha desaparecido. Temples, scholarly lamas, and educated lamas would often talk for hours and hours without stop.
Los kempos, los lamas con muchos estudios, los lamas elevados, pues a menudo pues daban charlas de horas y horas, hablaban They're durante horas doing y their horas. best to present a pure, clear dharma. No, porque estaban dando lo mejor de sí mismos para presentar un dharma puro y claro. And in that terrain, your opinion or the listener's opinion is irrelevant. Y en ese terreno, tu opinión o la opinión de quien escucha es irrelevante. It's not like sitting in a cafe or a bar and having a discussion about politics or where's a good place to go on holiday. Y no tiene que ver con estar en una cafetería o con un bar y estar en una conversación sobre política o hablar sobre dónde vas a ir en tus próximas vacaciones. The task of listening is the task of allowing the thoughts to arise of how you might differ in your understanding of what you might want to say, and then seeing its emptiness. La tarea de quien escucha es ver cómo tú puedes diferir en el entendimiento o cómo tú puedes reaccionar y luego ver su vacuidad. The teacher will be, as far as is possible for them, they will be teaching from awareness, not from ego. El maestro va a estar dando enseñanzas tanto como sea posible lo mejor que sea posible desde la presencia, no desde el And so ego. it helps if we, the listeners, can hear from this place of relaxed, open awareness rather than an ego positioning of my point of view. Y entonces nosotros, los escuchantes, pues también es preferible que estemos escuchando desde esa posición de presencia relajada y abierta, no desde un ego y desde mi punto de vista. So you always have to remember that uh, truth on the basis of concepts is, from a Dharma point of view, not truth at all. Siempre tenemos que recordar que una verdad basada en conceptos, desde el punto de vista del Dharma, no es verdad en absoluto. So, in terms of compassionate or effective communication, Entonces, en términos de compasión o de the comunicación quality of efectiva, meeting is probably more important than the semantic content. la cualidad del encuentro probablemente es más importante que el contenido semántico. But of course, in a work setting, you're paid for your performance, Pero so por, that su- your words should be effective in making something happen. pero por supuesto, en un entorno laboral, pues se te paga por lograr cosas, con lo que con tus palabras, pues tienes que ser efectivo, That's tienes not que really that's conseguir cosas. that will not be directly a domain of dharma. You would need to bring your dharma understanding into that domain uh, as subtly as possible. Y ese directamente, pues no es el dominio del Dharma. Tú tendrías que introducir de la manera más sutil posible el dominio del Dharma en So ese the entorno. next question is: are any empowerments of any of the different classes of tantra and so on prerequisite for studying and practicing Dzogchen, or are the pointing out instructions the very door? La siguiente pregunta, ¿se requieren algunos empoderamientos, iniciaciones tántricas de alguna deidad o de algo en concreto para entrar en las enseñanzas del Dharma o las instrucciones las instrucciones y las enseñanzas del Dharma son directamente la misma puerta de entrada? Probably for us, some kind of formal structure for this question is not so helpful. Quizá para nosotros algún tipo de estructura formal para esta pregunta pues no sea tan útil. More importantly, is our
paying attention to ourselves and thinking, what are my obscurations? What are my impediments? How do I sabotage my own clarity? Probablemente lo más importante para nosotros es cuestionarnos a nosotros mismos cuáles son mis oscurecimientos, cuáles son cómo yo me saboteo a mí mismo, cómo son mis impurezas. When we see that we might have quite a lot of veils hanging over us, many habits of interpretation, and so on. Cuando lo vemos y nos damos cuenta de que tenemos muchos, quizá muchos velos que oscurecen que nos oscurecen o que tenemos Then muchas maneras de probably we need interpretación, all the help we can get. pues entonces en ese caso, pues probablemente necesitemos toda la ayuda que podamos conseguir. So sometimes maybe some experienced meditators come to be near where you are and you can get some initiation, and that would be useful. Entonces, si ese es el caso, pues quizá algunos meditadores experimentados lleguen cerca de donde tú estás y te den algunas iniciaciones y eso pues puede ser útil. The function of initiation or empowerment is ripening. La función de la iniciación o del empoderamiento es la maduración, However, in formal terms, you need to get specific initiations for specific practices. pero en términos formales se necesitan iniciaciones específicas para prácticas específicas. But if we don't have to have too much time for practice, what we need is some blessing or some ripening, which will allow us to have a bit of space away from our own assumptions. Pero si no tenemos mucho tiempo, lo que necesitamos es un poco de maduración, algunas palabras que nos den pues ese tiempo o esas estrategias para estar con nosotros. Y sobre todo para cuestionarnos However, nuestras suposiciones. in terms of Dzogchen itself, if when we have this opening up of the 3 points of Garab Dorji and the pointing out of how your mind actually is, if you really get it, if you really see, oh, my mind is like the sky, then that's enough. Pero en términos del Dzogchen, si tú tienes los tres afirmaciones de Garab Dorje y tú las comprendes bien, y tú te das cuenta de ellas, pues entonces tú ves, eso es suficiente, no necesitas más. Then, when you experience yourself as dull and stupid and confused, Y entonces, si tú te experimentas a ti mismo estúpido, opaco, confundido, then you can see, oh, this is the radiance of the Dharmakaya. y entonces te das cuenta, pues este es el resplandor del Dharmakaya. Night is day, day is night. La noche es el día es la noche. Between samsara and nirvana, there is no essential difference since the essence of both is emptiness. Entre samsara y nirvana, esencialmente no hay ninguna diferencia en cuanto a que ambas, su esencia es la vacuidad. So you have good days and bad days. Sometimes you're relaxed and happy. Sometimes you're agitated and tense. Entonces tienes buenos días y malos días. Algunos días tú estás relajado, feliz, otros días estás agitado y tenso. This is the variety of the patterning of the energy of the ground. Esta es la variedad de los patrones energéticos que emergen de la But base. if you don't recognize this, then you will be trapped inside judgments. This is good. This is bad. I don't want the bad. I want more of the good. Pero si tú no reconoces esto, pues tú vas a tener surgimientos y entonces pues vas a te quitar unos como buenos y otros malos y entonces vas a querer más de los buenos y menos de los malos. Each of us has the mind. Cada uno de nosotros tiene la mente. You can't lose your mind. No puedes perder tu mente.
You can't gain it, you can't buy it, nobody can give it to you. No puedes ganarla, no puedes comprarla, nadie puede dártela. The mind, the mind here means the inseparability of awareness and the space in which all experience arises. La mente aquí quiere decir la unión, la inseparabilidad, My mejor mind dicho, is open and empty and radiant, la inseparabilidad and its de la vacuidad radiance y del shows resplandor. itself as my moods, my confusions, my depression, my happiness, my compassion. Mi mente está vacía y su resplandor demuestra mis estados de ánimo, mi depresión, mi alegría, mi ansiedad, todos mis estados de ánimo. If you see the ground, the empty open ground, and that this is the same source for everything, Si tú ves la base abierta y vacía, y ves que es la misma fuente de todo, then everything comes from that. entonces todo viene de ahí. Bananas and dog shit on the pavement. Los plátanos y la mierda de perro en la acera. This is appearance. Esto es apariencia. This appearance has no inherent existence, Esta apariencia no tiene existencia inherente. arising due to causes and conditions. It is part of the interplay of the patterns and forces which are themselves always empty of inherent existence. Surgiendo a partir de causas y condiciones, es parte del patrón siempre cambiante de surgimientos que siempre está vacío, siempre es vacío. So the main thing is to uh, look for your mind. Entonces la cuestión principal es busca tu The mente. last weekend that we did on the short text by Gompo Wongyal was stressing this again and again. El último texto que hicimos este fin de semana, el último fin de semana de enseñanzas de Gonpo Wongyal, vimos esto una y If a otra vez. thought arises in your mind just now that says, I don't understand, this doesn't make sense to me, Si surge el pensamiento en tu mente de yo no entiendo, esto no tiene sentido para mí, you can fuse into the feeling tone of that, tú puedes fundirte en el estado de ánimo que eso crea, or without either merging in it or pushing it away, you can just allow this movement to arise and pass. o sin fundirte en él, pero ni tampoco rechazarlo, tú puedes permitir que surja y que pase. I don't understand, No entiendo, but you see it's impermanent, it's already gone. pero ya ves, es transitorio, ya se ha ido. If you see the impermanence of the thought, that it's self arising and self liberating, then you have a beginning of a non conceptual clarity. Si tú ves la transitoriedad del pensamiento que surge por sí mismo y que se desvanece por sí mismo, pues entonces tú ya estás viendo que es el resplandor de la base. You may think that politicians lie and cheat all the time, Tú puede que pienses que los políticos mienten y engañan todo el tiempo, but you're pretty good at it yourself. pero tú eres bastante bueno en eso también. So when you watch how one aspect of yourself is feeding the other aspect of yourself, pure nonsense. Entonces, cuando tú te das cuenta de que un aspecto de ti mismo está alimentando otro aspecto de ti mismo, eso pura locura, pura tontería. Whether self and other appear in an external form or they appear as aspects of what you would take to be yourself, Tanto si el yo y el otro toman la apariencia de seres externos, o bien se refiere a aspectos distintos de tu when a yo, en definition tu interior. arises that says you are good or hardworking or I'm happy with this, Si surge la definición de
yo soy bueno, o yo trabajo duro, o yo soy bueno haciendo Don't esto. take it too seriously. No te lo tomes muy en serio. This is prepared by the ego ideology department. Esto está preparado por el departamento de ideología del ego. The main function of this is to confirm I really exist. I am someone. La función principal de todo esto es que decir, yo existo de Then the verdad, yo Buddhas soy look and they alguien. cry, they weep, they say, why you shrink yourself? Y Why do entonces you're so small now? So small, don't do that. los budas ahora lloran y se lamentan y te dicen, ¿por qué te has encogido? Ahora eres tan pequeño, te has vuelto tan pequeño. You met the Dharma. You see the words. The mind is like the sky. And then you think, oh, but I am very small. Tú te has encontrado con el Dharma y conoces las palabras, conoces que la mente es como el cielo y sin embargo tú ahora estás diciendo yo soy tan pequeño. So rather than imagining someone can give you an initiation and everything will become easy, you have to look at how you treat yourself. Entonces, más que imaginar que alguien vendrá, te dará una iniciación y va a conseguir que todo se vuelva muy fácil, pues tú deberías empezar Okay, a next question. mirarte a ti Are mismo, you observarte. implying that the reality outside of us doesn't exist at all? La siguiente pregunta es, ¿implicas que, quiere decir que la realidad que existe fuera de nosotros no existe en absoluto? Well, from the Buddhist point of view, everything is illusion. Bueno, pues desde el punto de vista budista, todo es ilusión. What you call reality is again it's a deceptive term which creates the illusion that there is something really there. Cuando a lo que tú llamas realidad es, de nuevo, una especie de engaño que te lleva a pensar que hay algo realmente ahí. For example, you have a body. Por ejemplo, tú tienes un cuerpo. Your body is vulnerable. Tu cuerpo es vulnerable. You don't want it to be hit by a motor car going at speed. No quieres que lo golpee un coche que pasa a gran velocidad. The motor is real. I am real. El motor es real y yo soy real. No, the motor is hard and fast with No, momentum, and el, your co- body is flesh and blood and vulnerable. no, el coche es duro y va a gran velocidad y tú eres vulnerable y Is the reality of your body your heart or your liver or your lungs or your nose or your toes? es la realidad de tu corazón, de tu hígado, de tus Oh, it's pulmones, de all tu of them. nariz, o es toda ella. I am a system, Yo soy un sistema. but I'm not an isolated system. I am a communicative system, breathing in and out and so on. Pero yo no soy un sistema aislado, soy un sistema comunicativo estoy respirando, The inhalando, system of my exhalando, body and etcétera. the system of the environment are not two separate domains. El sistema de mi cuerpo y el sistema de su entorno no son dos dominios separados. I am a patterning of energy in a field of energy patterns. Yo soy un patrón de energía They have en un, appearance, en un campo de patrones de but they energía. don't have inherent existence. Tienen apariencia, pero no tienen existencia So, inherente. this is a Buddhist understanding. There is no reality of real, truly existing objects or subjects. Entonces, este es el entendimiento budista, que no hay existencia inherente, verdadera de We follow ningún the middle objeto. way, appearance and emptiness. Seguimos el camino medio de apariencia y vacuidad. And this idea that something outside myself, as if I was a protected domain, uh, is a false perception.
Y esta idea de fuera de mí, como si yo fuese un dominio protegido, pues es una percepción falsa. We have to breathe, otherwise we die. Tenemos que respirar porque si no, morimos. The outside, the not I, the air that comes in becomes I inside. El exterior, aquello que no es yo, puesto que tenemos que respirar, se convierte en yo cuando nosotros lo respiramos. We say the air Decimos el aire, and my breath, pero decimos mi but respiración. my breath is made of the air. Pero mi respiración está hecha de el aire. So when the air comes into me, it becomes my breath. Pero entonces cuando el aire entra en mí, se convierte en mi respiración. So if you really just simply observe yourself without going into theory, you see, oh, the world and me come together. Entonces, si tú lo observas de verdad por ti mismo, tú te das cuenta de que, el mundo y yo nacemos juntos, salimos juntos. So that there's a second part to this question. The concepts of renunciation and extinguishing all duality is extreme. Surely we can enjoy the good and deal with the bad without attachment. La segunda parte de la pregunta dice, el concepto de la renuncia es extremo. Seguramente podemos disfrutar sin apego. Well, renunciation means letting go of something. Bueno, la renuncia significa que algo se vaya, dejar que algo se vaya. If for some reason you decided to walk across Antarctica Por ejemplo, si por alguna razón tú decides andar a través de la Antártida and you got frostbite, y tú tú empiezas a and then you congelarte from there you develop gangrene, y a partir de ahí desarrollas gangrena, then you're very happy to have a little knife and cut a piece of yourself off. entonces ahí estarías muy contento de tener una navaja y poder cortarte ese trocito de ti, Because this condition is spreading up through your food. porque esa condición se va a Into your extender leg. por tu cuerpo. Si lo tienes en un dedo, pues a través de tu pie y Should de I tu cut off my pierna. foot? Entonces, ¿debo cortar mi pie? But I like my foot. Pero a mí me gusta mi pie. But my foot is not really mine anymore. Pero mi pie ya no es mío. It's now it's now in a perilous state. Está en un estado Oh, ah, people have de, to do de- that. They cut bits of themselves off in order to survive. en un estado de podredumbre y la gente hace eso, tiene que cortarse trozos de sí para Is sobrevivir. that extreme? ¿Es eso extremo? If you have to do it, you have to do it. It depends on the circumstances. Pues si tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, depende de las circunstancias. The whole purpose of the Dharma teaching is to let us see how easily we get lost. Todo el propósito de las enseñanzas del Dharma es darnos cuenta de cómo fácil es perdernos. So, this issue, can we enjoy the good and deal with the bad without attachment? Y entonces esta cuestión de que podemos disfrutar lo bueno y lidiar con lo malo sin apego, Dealing with the bad usually requires us to take up a position of anxiety. pues lidiar con lo malo normalmente implica adoptar una posición de ansiedad. That is to say, I don't want you to do this because this upsets me. Es decir, yo no quiero que tú hagas esto porque esto me molesta. Our situation is very vulnerable. Nuestra situación es muy vulnerable. The world economic system is now so interconnected that trouble in one place leads to trouble in other places. El sistema económico mundial ahora está tan interconectado que esto conduce a que cuando haya un problema en un sitio, haya problema en otros sitios.
America has a lot of oil. Los Estados Unidos tienen mucho So petróleo. Mr. Biden says to Mr. Putin, don't you dare do trouble in the Ukraine. Entonces, el señor Biden le dice al señor Putin, no se te ocurra causar problemas en Ucrania, Because I can block this new pipeline, porque so yo, you can't sell your gas to Europe. porque yo puedo bloquear este gasoducto y yo puedo venderle, y The allá no new vas a poder German venderle. chancellor is hearing this and is not quite sure if he agrees. Y ya no puedes venderle tu gas a Europa. Pero claro, el nuevo canciller alemán lo oye y no It's está maybe seguro good de si for eso Biden's reputation, but maybe very cold for the German people. si eso es posible. Quizás sea muy bueno esa afirmación para la reputación de Biden, pero quizás no sea tan bueno para So la good and gente de bad is Alemania. like a swamp. Y entonces, bueno, malo es como una ciénaga. It's always referring to relative conditions. It depends where you are standing when you make your observation and judgment. Siempre se refiere a condiciones relativas, porque depende desde dónde hagas y de dónde emitas esos juicios. To imagine that we can be in charge of this and choose the good without getting caught up in difficulty, that's Ah, not so easy. Imagínate que nosotros pudiésemos escoger eso, el poder quedarnos con lo bueno y no tener nada de lo malo. Eso no sería tan fácil. When I was first working on some texts on refuge with Sialama, Cuando al principio estaba trabajando sobre un texto sobre el refugio con C.R. Lama, we looked at this very popular verse that says, we take refuge in the Buddha, the best of all the two-legged creatures. veíamos verso tan famoso que decía, tomo refugio en el Buda, el mejor de las criaturas de dos piernas. We take refuge in the Dharma, which is peaceful and free of desire. Tomo refugio en el Dharma, que We está take libre, refuge in the Sangha, the best assembly. que está libre de deseo, y tomo refugio en la And Sangha, que es la Sialama mejor said, asamblea. oh, this is very important. Dharma is peaceful and free of desire, but the Buddha and the Sangha, they all want something. Dice, pues mira, esto es muy importante. El Dharma es muy pacífico y libre de deseo, pero el Buda y la Sangha siempre quieren algo. That's why you have to understand the Dharma. Por eso es por lo que tienes que entender el Dharma. Even though if you go to study Dharma and you go to Dharamsala in India, where mainly teaching Gelugpa Dharma, that will be very different from the Dharma you get if you go to Darjeeling, where they have a lot of Nyingmapa Dharma. Si tú vas a la India, tú quieres obtener Dharma y te vas a la India, a Dharamsala, donde hay un montón de enseñanza de Dharma, Gelugpa, pues eso va a ser muy diferente de si tú vas, por ejemplo, a Darjeeling, donde hay un montón de enseñanza Nyingmapa, Which is the best Dharma? que es el mejor Dharma. Depends. Por eso, ¿cuál es el mejor Dharma? Pues So, depende. this is quite a difficult question. Entonces, esta es una pregunta muy difícil. We always make choices. Siempre elegimos, And the choice says, I choose this, I don't choose that. y la elección significa que yo escojo esto y no escojo aquello. I say yes to this, and even without saying anything, de facto, through the very act of saying yes to this, I'm saying no to something else. Si yo digo sí a esto, aunque yo no le diga nada a lo otro, pero de hecho, al ya decirle sí a esto, estoy diciéndole no a otras cosas. There are no easy answers inside this forest of samsara. No hay respuestas fáciles en el bosque del samsara. That's why Dzogchen is particularly useful for this time. Por eso es por lo que el Dzogchen es útil en particular en estos tiempos. Because it says, look at your mind.
porque te dice, mira tu mente. With the familiar example, if you have a tree that you want to get rid of, you can take off the leaves or cut the branches, or you can cut the root. Con el ejemplo familiar, si tú quieres liberarte de un árbol, tú puedes cortar las hojas o cortar las ramas o también puedes cortar la raíz. The leaves are all the thoughts and opinions and concepts that people have. Las hojas son todos los pensamientos, los conceptos, las opiniones que tiene la In order gente. to get rid of one conceptual formation, you usually have to apply another conceptual formation. Normalmente para poderte liberar de una formación conceptual que alguien tenga, pues necesitas otra formación conceptual. That's why they say cut the root. Look at the mind and see that the mind is open and empty, and yet thoughts arise as if they were substantial and had inherent existence. Por eso es por lo que te dicen, corta corta la raíz. Es decir, deja de considerar la mente como si tuviese algo sustancial y verdadero. So, what we call good thoughts are like rainbows in the sky. What we call bad thoughts are like dark storm clouds in the sky. Entonces, lo que llamamos buenos pensamientos son como arcoíris en el cielo, y lo que llamamos malos pensamientos son como nubes de tormenta en el cielo. Stay with the sky. If you don't find the sky, then you will be chasing rainbows and trying to avoid clouds. Pues así que quédate con el cielo, porque si tú no estás en el cielo, siempre vas a estar persiguiendo arcoíris y buscando Okay, arcoíris so y next evitando question. nubes. In meditation, I sometimes have a perception of quietness and peace. La siguiente pregunta. En la meditación a menudo tengo la experiencia de quietud y de paz. Yet when I reach it, I spontaneously finish the meditation as if I was incapable of maintaining it. Y en cuanto la alcanzo, inmediatamente termino la meditación como si yo fuese incapaz de mantenerla. Is there an explanation or remedy? ¿Hay algún tipo de explicación o de remedio? Of course, when you have an experience like that and you're sitting, it's never going to be exactly what comes out of your mouth because the formulation in language uh, gives it a solidity it probably doesn't have. Por supuesto, cuando tú tienes una experiencia así en la meditación, va a ser diferente a como tú la formulas cuando la cuentas, porque el lenguaje le da una especie de solidez que desde luego no tiene esa experiencia cuando la vives. In general, the the question points to uh, a little unclarity around the view. En general, la pregunta señala a una especie de falta de claridad de la visión. If I'm trying to find quietness and peace, then certainly Dzogchen meditation is not ideal. Si yo estoy intentando encontrar quietud y paz, pues desde luego la meditación Dzogchen no es Because ideal. if we start thinking, I have, I don't know, mental agitation, anxiety, depression, and so on, and I just want some peace, I don't want to be persecuted by my own thoughts, Porque si partimos del punto de que yo quiero paz y tranquilidad y yo tengo quizá agitación, mucha agitación mental, y no quiero tener todos estos tipos de pensamientos, quiero liberarme de todo este tipo de pensamientos, I don't want to be persecuted by my thoughts. yo no quiero ser perseguido por mis pensamientos. The question is, or the statement is embedded in a very dualistic perception. La pregunta está inserta en una percepción muy dualista. My thought is mine, Mi pensamiento es mío and it should behave because it's mine. y debería comportarse, puesto que es mío. So, this way of trying to control the mind and getting it to be
quiet and peaceful belongs in the dualistic tradition. Porque esta manera de intentar controlar la mente y que se comporte de manera en que sea esté en quietud y sea And it's a pacífica, very pertenece a difficult una task visión muy dualista y es una tarea because there are muy dura, external provocations porque hay provocaciones externas and internal mental formations, habit formations, which will tend to sabotage the project. y hay formaciones internas que también van a intentar sabotear esa quietud, So esa as you get intención. closer to what you want, it Entonces, dissolves. cuando tú te acercas a aquello que tú quieres, se disuelve. Oh, this might remind us of a phenomena which we are a little familiar with as an example. Pues esto puede que nos recuerde con un fenómeno con el que estamos muy familiarizados, como ejemplo. This is like a mirage. Esto es como un espejismo. When you drive in the car, you see the water on the road, but you never get there. Cuando tú conduces en el coche, tú ves el agua en la carretera, pero tú nunca llegas ahí. Oh, so maybe this is useful. I am chasing a mirage. Y quizá esto sea útil, el pensar, el ver, pues yo estoy persiguiendo un Oh, espejismo, interesting way to waste my life. una manera interesante de perder mi vida o de malgastar mi Who is vida. the one who is chasing? ¿Quién es quien persigue? Look for the mind, not the object arising in the mind. Así que busca la mente, no el objeto que surge en la mente. The texts again and again point out everything is like a dream. Los textos señalan una y otra vez, todo es como un sueño. In this world, no one is happy all the time. En este mundo nadie está feliz todo el tiempo. Great meditators get problems. Los grandes meditadores también tienen problemas. They have to run monasteries, there's internal politics, there's accusations of financial mismanagement, and so on. Many problems arise for many big meditators. Tienen que llevar monasterios, tienen que encargarse de las políticas internas, tienen estas acusaciones de que ha habido un manejo incorrecto de la economía. Los grandes meditadores pueden enfrentarse a muchos problemas. So there's two aspects here. One is the quality of happiness or peace or security, which is an emergent state. It's something which I can be filled with. Aquí hay dos aspectos. Uno es la cualidad de esa calma o de ese estado pacífico o de seguridad, que es algo que me llena, algo con lo que yo puedo The llenarme. problem with that is because it's arising due to causes and conditions, it's a construct and it will not have a solid basis. It gets pushed out of the way by the next formation that's arising. El problema de eso es que, puesto que surge debido a causas y condiciones, pues es transitorio y entonces va a ser reemplazado por otra formación posterior. No va a durar. The reason these big meditators are able to deal with so many problems without getting very disturbed is because their peace and tranquility is intrinsic in the mind. It's not produced by the qualities of their meditation or practice or devotion. La razón por la que estos grandes meditadores son capaces de no perder su tranquilidad y su paz al lidiar con todos estos problemas es porque esa tranquilidad y esa paz es intrínseca a su propia mente. No es un estado que surja y que se gane a través de las cualidades de su meditación o de So, todo esto. from the point of view of Dzogchen, focus on the mind, awareness, the source, the ground. Desde el punto de vista del Dzogchen, céntrate en la mente, en la presencia, en la base, en la fuente. The ground is empty,
la base está vacía, Whatever the ground shows is empty. cualquier cosa que muestre la base está Disturbance is vacía, empty. la, Calm is empty. la perturbación es vacía, la calma es If you vacía. see that, Si, then you have the non-dual experience, which is free of the fluctuations of good, bad, right, wrong. si tú ves eso, tú tienes entonces la tranquilidad que está libre de la fluctuación de bueno, malo, correcto, Whatever incorrecto. the ego sets up Cualquier cosa que is establezca unmaintainable. Cosa que establezca el ego es imposible de mantener. So, in the question, it's as if the person posing the question is feeling that they have some personal inadequacy. They Ah, say, as if I was incapable of maintaining this good experience. y quien ha puesto esta pregunta es como si tuviese una especie de inadecuación personal, porque dice que como si yo no fuese capaz de mantener esta calma, esta paz. According to a big general Buddhist tradition, whatever is born must die. De acuerdo con el entendimiento, con la tradición general amplia budista, todo lo que nace debe morir. That is to say, whatever arises in you, whatever is created as something that you're trying to make or hold in place, it has its own extinction embedded in it. Así que cualquier cosa que surja en ti, cualquier cosa que surja en tu mente, puesto que surge, tiene su propia extinción inserta en sí misma, va a terminar extinguiéndose. It's not about controlling the content of the mind. Así que la cuestión no es controlar el contenido de la It's mente, about working with circumstances, some of which appear to be, as it were, inside me, some of which appear to be outside me. sino que la cuestión es tratar de lidiar con las circunstancias, de trabajar con las circunstancias. Algunas de ellas parecen fuera de mí, otras parecen dentro de mí. So the central point is the purity of the mind is intrinsic. Entonces, el punto central es que la pureza de la mente es intrínseca, It's not the result of a process. no es el resultado de un proceso. If you relax into the presence of your own original uncontaminated awareness, then you will find what you have been looking for. Si tú te relajas en la pureza sin contaminación de tu presencia, siempre, entonces tú vas a encontrar aquello que estás buscando. So the next question is how to bring Dharma ideas into the lives of children Ah, la, so si- that they are not totally immersed in capitalist materialism. La siguiente pregunta es cómo llevar las ideas del Dharma a la vida de los niños, de manera que no estén totalmente insertos o inmersos If en possible, el capitalismo. spend time with them in nature Pues si es posible, pasa tiempo con ellos en la naturaleza, because there you see the changing nature of the sky, uh, the, the, the dawn in the morning, the evening. They see impermanence as how it is. porque de esa manera ven el cielo, ven el amanecer, ven la naturaleza transitoria de todas las cosas, empiezan a apreciar la transitoriedad. Oh, beginning, middle, and end is always around for small children. Lo de principio, medio y final, Like siempre está ahí feeding para los them, now niños. it's the last spoon. Como por ejemplo a la hora de alimentarlos, pues esta es All gone. Look, all gone. la última cucharada. ¿Ves? Ya Same. se ha acabado, ya se acabó. Day is gone. Time for bed. Bye bye, Vale, day. pues Hello, igual, night time.
Ya se ha ido el día, adiós día, hola noche, Bye bye shoes, hello bed. adiós zapatos, hola cama. Very, very easy to build this in with small children. Es muy fácil construir esto con los niños pequeños. And then, because they are embodied in this ever changing environment. Entonces, puesto que están corporizados But of en course, as este children entorno siempre get cambiante, older and come into the teenage period and they want to have more control, control of their personal space, control over how they spend their free time. pero por supuesto, cuando crecen y quieren tener más control, llegan a la adolescencia, quieren tener más control de su espacio personal, de cómo pasan su tiempo libre, You see, often painfully for parents, that the children can collaborate easily with other children, but they don't want to collaborate with the parents anymore. pues a menudo, de manera dolorosa para los padres, se dan cuenta de que pueden colaborar fácilmente con otros niños, pero no colaboran tan fácilmente con sus padres. They're keeping all the laughing and smiles for their friends, and they bring a sour face into the house. Mantienen sus risas y sus sonrisas para los demás So y tienen clearly, una cara, we shouldn't take that too seriously. amarga para la casa. Y These claramente eso are nosotros, emotional situations arising due to cultural signifiers, peer group pressure, hormonal changes, and so on. por supuesto, no lo debemos tomar tan en serio, puesto que eso surge debido pues, a fluctuaciones hormonales, a fluctuaciones del tiempo, de la temporada, fluctuaciones culturales y de It's todo very tipo. tempting to think and to say, I don't know what's happened to you. You're not the child I used to know. Es muy tentador decir, no sé qué es lo que te ha pasado, ya no eres el niño que yo conocía. But this is not a person. This is not a self existing phenomena. There is no inherent existence in your child. Pero es que esto no es una persona, no es ningún fenómeno con existencia inherente. No es tu hijo que nunca va a cambiar. When the child was very small, the phrase "my child" was like a big blanket you could wrap all around them. Cuando el niño era muy pequeño, la frase mi hijo era una especie de gran manta con la que tú podías envolverlo. And when they become a grumpy teenager, "my child" is like a little postage stamp you're trying to stick back onto them. Pero cuando se convierten en un adolescente gruñón, la frase mi hijo es como una especie de sello que no pega, que tú estás intentando Oh, they were my enganchar los niños. responsibility, but they were never my possession. Bueno, pues desde luego sí que fueron mi responsabilidad, pero nunca fueron mi posesión. At one stage, I was a major influence on how they were, but now they're out there in the world, and more people have more and more influence on them. So I have less and less. Antes yo tenía mucha influencia sobre ellos, pero ahora están ahí en el mundo y ahora cada vez otras personas tienen más y más influencia en ellos y yo menos y menos. So in that sense, it's not so much about trying to teach them formal dharma. They may be interested to do that, but if not, it probably doesn't help to try. Así que la cuestión principal no es de enseñarle Dharma formal, puede que estén interesados en ello, pero si no, igual es contraproducente, But rather to embody in ourselves our awareness of their change, of dependent co origination, that they are becoming according to their circumstances. sino corporizar nosotros mismos su impermanencia, su cambio, su originación dependiente y cómo surgen debido a uniones de causas y circunstancias. And so, as far as possible, we can
show them how we work with circumstances. Y cómo trabajan con las circunstancias. Y entonces, tanto como no sea posible, también podemos mostrarle cómo nosotros trabajamos con las circunstancias. Some children are very available and curious and want to learn, and others are more sealed in their own little karmic bubble. Algunos niños son muy curiosos y y tienen están muy dispuestos a aprender, les gusta aprender, pero otros están más sellados dentro de su propia So burbuja. we are concerned primarily with the difference between identity and presence. Así que a nosotros lo que nos ocupa es la cuestión de entre la identidad y la presencia. Our identity is a construct which has social aspects, family aspects, psychological aspects, and so on. Nuestra identidad es un constructo, una construcción mental que tiene aspectos sociales, aspectos familiares, And our etcétera. presence is simply the immediacy of our being here. Y nuestra presencia es simplemente la inmediatez de nuestro simplemente estar aquí. We see with children how they go through many different stages of adopting identities and then letting them go. Con los niños lo vemos a menudo, que pasan por el proceso de adoptar identidades y luego, pues, abandonarlas, dejarlas ir. And at each stage, there are moments in which presence is shining through. Y en cada etapa hay momentos en los que la presencia brilla, la presencia se ve brillando. For example, if you have a smallish child and you take them to the park and you put them on the swing, Por ejemplo, si tú tienes un niño pequeño y lo llevas al parque y lo pones en el columpio and you push it and they scream, ah, y lo empujas y gritan, then they say, do it again, do it again. entonces te dicen, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Oh, this is quite nice. Just ah. Pues esto está muy bien. Because this Simplemente, fits on with the next question, which is, uh, can you say something about Hedewa, the shock of amazement that you get with Phat? y esto nos liga con la siguiente pregunta, que es, ¿puedes decir algo sobre Hedewa, el estado de shock que viene con el PET? When children live in a reasonably safe place, in a little bit in nature, they do things like rolling down a hill or spinning around until they get dizzy and fall over. Cuando los niños pequeños viven en un entorno seguro y están en la naturaleza, pues a menudo pues, se dejan caer rodando por una colina o empiezan a dar vueltas hasta que se marean y se caen. And as Milarepa said, the shock can be very helpful if you have an orientation of dharma view. Y como dijo Milarepa, el shock puede ser muy útil si tú tienes una orientación con una visión del Dharma. You're shocked out of your conceptual structure. Tú, el shock te saca de tu estructura conceptual. There is, there is an immediacy to the experience. Hay una inmediatez en la experiencia. And you see that with children when they're running very, very fast and their face is shining and the eyes are open and they're just in that connectivity. Y tú lo ves en los niños pequeños cuando están corriendo muy, muy, muy rápido y tienen los ojos muy abiertos y entonces están ahí directamente entregados en esa conectividad. So I think whenever you get experiences like that, like jumping into the sea with children, or when they get very, very cold, or when they get the first heartbreak of falling in love and it goes wrong, in these moments, the conceptual canopy cracks and some fresh ungroundedness reveals itself. Y lo puedes ver con los niños, pues cuando saltan al mar o cuando tienen su primer corazón roto después de un enamoramiento, pues que hay una especie de crack en su marco conceptual. So, in terms of Hedewa, this Tibetan word that means
astonished or shocked open. Y entonces en términos de Hedewa, que significa pues atónito o completamente abierto, Enlightenment or awakening or settling into yourself or seeing your own face do not arise from conceptual elaboration. entonces el despertar o el salir de tus conceptos no viene, o sea, el despertar no viene, no surge a partir de elaboración conceptual. So we have this use of this word pet. Entonces tenemos el uso de esta palabra, pet, We say it very powerfully so that it's coming up through us. y lo hacemos de manera muy fuerte, de manera que surja poderosamente a través de nosotros. And the key thing is not the sound itself, it's to catch the moment immediately after the sound. Y la cuestión no es el sonido, sino atrapar el momento justo después del sonido. Because the continuity of self, the santana, the sense of I am myself, I recognize myself, this is blown open in that moment. Porque la continuidad del yo, el santana, continuo de yo soy yo mismo, eso en ese momento se corta, hay un hueco. This pet belongs in the system of the 21 semzins or the 21 ways of accessing your mind. Y este PET encaja dentro de los 21 Sensings o de los 21 maneras de acceder a tu And they're mente. all ways of generating an intense experience so that when it stops, there's a disorientation. Y su objetivo es generar una experiencia muy intensa para que lo que hay se pare y se produzca una desorientación. And again, this is very similar to children spinning round and round and round till they start to fall over. Y esto entonces es muy similar a los niños que empiezan a dar vueltas sobre sí mismos una y otra vez hasta que se marean y se caen. What children tend to do is, though, jump back into the game. Y lo que los niños intentan hacer es volver corriendo al juego. They say more, more. Y los niños dicen más, más. Whereas when we do the pet, we are wanting not more, we are wanting the gap. Mientras que cuando hacemos el PET no queremos más, queremos el hueco. This gap is this reveals the same as is revealed if you do the tantric form of Guru Yoga and dissolve into the form of the Padmasambhava, and he dissolves into you and then into emptiness. Y este hueco es lo mismo que obtenemos si hacemos el Guru Yoga con Padmasambhava, que se disuelve en nosotros y nosotros nos disolvemos en él y luego todo se disuelve en vacuidad. It's just open and empty. Es simplemente abierto y vacío. I'm here, but I'm not here as someone. Yo estoy aquí, pero yo no estoy aquí como alguien. So this is what is pointed to when we use the word presence. Y eso es a lo que se señala cuando utilizamos la palabra presencia. I'm present, but I'm not present as me with the whole elaborated identity of where I was born and what I'm going to eat at night and so on. Yo estoy presente, pero yo no estoy presente como una forma elaborada de dónde yo nací, de quién era o de qué es lo que voy a cenar esta noche. It's just here. Es simplemente aquí. And there's no delineation of where here is or how I'm here. There's just here. Y no hay ninguna delineación de dónde es ese aquí, ni de dónde va, sino es simplemente estar aquí. And then from this freshness and within this freshness, there is the emergence of complex patterning.
Y entonces de esta frescura, desde esta frescura surgen la complicación, o sea, la complejidad de los diferentes patrones. And the complex patterning is insubstantial and yet impactful. Y toda esa complejidad de patrones es insustancial y sin embargo impacta. And this is how we are in the world, whether we're making a cup of tea or going for a walk or chatting with someone. Y eso es como es como nosotros somos en el mundo, tanto si estamos haciendo una taza de té o estamos conversando con alguien. There's radiant, empty pattern integrating and moving together with other empty patterns. Hay patrones resplandecientes y vacíos que se mueven y que se relacionan con otros patrones resplandecientes y vacíos. So it's how, if we have a sense of the view of the ground, then our relation to other people is transformed. Si nosotros tenemos una sensación de la visión de la base, entonces nuestra relación con los demás se transforma. So if you're talking with a friend and they say something and you don't like it, and you say, "Ah, you've really upset me." O, por ejemplo, si tú estás conversando con un amigo y entonces ellos dicen algo que a ti no te gusta y entonces tú reaccionas y dices, If you catch the me has moment, molestado. then you can be very grateful. Thank you so much for upsetting me. Entonces, si tú atrapas ese momento, tú puedes estar muy agradecido y decir, gracias por molestarme. I was falling asleep in my habit formations, and your unpleasant personality has liberated me. Yo estaba durmiéndome en mis formaciones habituales y tu personalidad desagradable me ha despertado. But of course, usually we don't catch it because we are committed to being pissed off with the other person, and we want to say, "You mustn't speak to me like that," and so on. Pero por supuesto no lo atrapamos porque estamos comprometidos con la personalidad molesta de la otra persona y entonces tenemos que decirle, mira, es que eso no está bien y esto me ha molestado y todo eso. But whatever it is that's happening, whether you're stuck in a queue in a shop or you wanted to buy something but it's not available, whenever you get this kind of disruption in the trajectory of your assumption, that's a very precious moment. If you see, oh, I had built up a mental world. Entonces, en cualquier momento que eso te pueda pasar, que tú se te interrumpe de tus formaciones habituales, de tus suposiciones habituales, tanto si es en una tienda o en una parada de autobús o lo que sea, en ese momento tú puedes darte cuenta, me estaba durmiendo en mis construcciones habituales mentales, en mis suposiciones mentales Okay, so habituales. then another question. So many methods are present in the Buddhist tradition for overcoming dualism and delusion in order to awaken. Y entonces, otra pregunta, ah, tantas, am, tantos métodos se han desarrollado en la tradición budista para sobreponerse al dualismo y para conseguir la presencia, How do para you conseguir think el we should despertar. approach this? ¿Cómo crees que debemos enfocar esto? Should we do it with us adapting to these traditional structures, to the purity of the lineage? ¿Crees que deberíamos mantenernos con el linaje puro, el sujetarnos al linaje puro? Or should we adapt this inheritance to our own lived situation? ¿O deberíamos adaptar esa herencia a nuestra situación vital? Of course, in Tibet, it was a very, very different world from our world. Por supuesto, el Tíbet era un mundo muy, muy diferente a nuestro mundo. We can hardly imagine a huge country in which the main wheels were prayer wheels. Nos cuesta imaginar un país tan enorme en el que las principales ruedas eran las ruedas de oraciones. People traveled on horses or on foot or with yaks.
La gente viajaba en caballos o a pie o en yak. There were prayer wheels, prayer flags, shrines. Había ruedas de oraciones o banderas de oraciones, altares. So you had the transmission of the particular practices, but inside, if you like, a spiritual ecology with an ambience of devotion and support from all the deities. Así que están todas los métodos, todas las prácticas que se desarrollaban, pero claro, estaban dentro de un ambiente, de un entorno, de una ecología que le daba soporte a todas esas deidades y a todas esas prácticas. Un ambiente espiritual que le daba We don't have soporte. this. Nosotros no tenemos esto. Most of us live in a place where there's no stupa, there's no prayer flags. You might have some hanging out your window, but they're not hanging over the street. La mayoría de nosotros vivimos en un lugar en donde no hay ruedas de oraciones, no hay estupas, no hay banderas de oraciones. Quizá tú tengas algunas colgadas en tu ventana, pero desde luego no hay en la So the calle. external supports or reminders for practice are very, very thin or rare. Así que los apoyos externos o los recordatorios externos para la práctica son muy, muy pequeños o inexistentes. So we need to find a way to massage our dharma practice into our work situation, family situation, and so on. Entonces debemos intentar masajear nuestra práctica del Dharma en nuestra situación familiar, en nuestra situación laboral, etcétera. We have this new development with Zoom and Skype that we can engage in Dharma conversations or practice groups with other people, but with this enormous gap between us. So it's a kind of imaginal domain supported by electronic formations. Pues tenemos estas nuevas herramientas de Zoom y de Skype que nos permiten pues transmitir el Dharma y implicarnos en grupos y en conversaciones, pero es una conversación con un enorme hueco entre nosotros y es de alguna manera imaginada tecnológicamente. Also, if we have to earn money because we have to pay rent or keep our life going, usually means you have to go to work. Y normalmente si tenemos que hacer dinero, tenemos que ganar algo de dinero porque tenemos que pagar el alquiler o tenemos que comer, pues tenemos que ir a trabajar. Each work situation develops its own particular ethos. Cada situación laboral desarrolla su propio ethos, en So there's a particular, su kind of propia subtle visión. orientation of how we behave here, what we can say to each other, whether we have to be hardworking all the time or we're allowed to be a bit slack. Y hay situaciones específicas de manera que cómo nos tenemos que hablar los unos a los otros, cómo nos tenemos que comportar, por ejemplo, si tenemos que estar trabajando duro todo el tiempo o podemos relajarnos un poco y escaquearnos. So there are not many formal reminders of I want to bring my sense of awareness into the situation. Entonces, de nuevo, no hay recordatorios formales de que yo quiero traer mi presencia, mi estado de presencia a la situación. In Plum Village, where Thich Nhat Hanh was, they had a tradition of ringing a bell or a gong so that people would stop, and that would give a pause, an interruption into the flow of the day. En el pueblo Plum, en el Plum Village donde vivía Thich Nhat Hanh, pues tenían una campana o un gong que tocaban en determinados momentos y todo el mundo se paraba y eso era un recordatorio de involucrarse. You can do things like with some of these little
armbands for health. They have a little vibrator in them, or you can have it from a mobile phone in your pocket. So it will vibrate to interrupt you and remind you, be mindful. Where are you? No one else need know. Todo lo puedes hacer con estas pulseras de salud que pueden vibrar en determinados momentos, o lo puedes hacer también con un recordatorio en el móvil que te vibra en el bolsillo, y entonces ser consciente en ese momento de que tienes que prestar atención, de que tienes que tener presencia. So in that way, you can make use of the resources you have around you as a reminder. Entonces, de esa manera tú puedes utilizar los recursos que tienes a tu alrededor como, pues, como recordatorios. I think the key choice point is between thinking I'm going to bring dharma into this world, Entonces, yo creo que el punto clave aquí es el pensar, yo voy a traer el Dharma al mundo, voy a introducir el Dharma en el mundo, but then it's a very big world already established with its own habits. pero entonces ya es un mundo enorme, con sus grandes hábitos ya Or I'm going establecidos, to open myself into the dharma and invite all the events of the day to be inside this spacious welcome of innate awareness. o más bien yo voy a abrirme al Dharma y voy a permitir que todos los acontecimientos del día discurran dentro de este espacio abierto del Dharma. Oh, we already looked at this idea that everything is the radiance of the mind. Ya lo hemos visto, esta idea de que todo es el resplandor de la mente. When we sit and we, in a relaxed way, see how our mind is, Cuando nosotros nos sentamos y vemos de una manera relajada cómo es nuestra mente, we see the content of the mind is changing, vemos que el contenido de nuestra mente cambia, va and yet cambiando, presence is here. y sin embargo la presencia está aquí. To say it continues or doesn't continue is to enter concepts, but it's here. El decir que continúa o que no continúa, eso ya es un concepto, pero está aquí, In excuse me, in this fresh open moment, en este momento fresco y abierto, this is here. esto está aquí. So this is the way in which we can proceed through the day. There is this and this and this and this. Así que este es el modo en el que nosotros podemos proceder durante el día. Hasta esto y esto y esto. It has no, whatever occurs has no other source than your mind. Cualquier cosa que suceda no tiene ninguna otra fuente que tu mente. Because what is arising for you is experience. Porque lo que surge para ti es experiencia. Sound and emptiness, appearance and emptiness, sensation and emptiness, smell and emptiness, touch and emptiness, and so on. Sonido y vacuidad, olor y vacuidad, tacto y vacuidad, sabor y vacuidad, etc. So, this is, I think, the best way we can bring the practice in. We're not trying to make a Buddhist world. Así que yo creo que esta es la mejor manera que podemos hacer para integrar la práctica. No queremos convertir en un mundo budista. No quiero que We're vayamos trying to stay relaxed and open lo que queremos es permanecer relajados y abiertos so that all the provocations or intense moments which might catch us into a very dualistic interpretation de can be manera, contained in this openness. de manera que todas las provocaciones que puedan interpretarse como una separación, pues puedan ser integradas en este momento presente. So don't start from my body is separate from the world. Así que no empieces del punto de
mi cuerpo está separado del mundo. Don't start from I am myself and I'm different from other people. No empieces desde el punto de yo soy yo y soy diferente de los demás. In the morning, do the Guru Yoga of the white A. Por la mañana hace el Guru Yoga de la A blanca In this openness, without blocking, without editing, without selecting, whatever comes, comes. y en esta apertura, sin seleccionar, sin corregir, sin rechazar, lo que And the venga. more you become viene. familiar with that, you can keep that openness as you move, or as you experience your body moving in the complexity of the world as the interface of energy systems. Y cuanto más te familiarices con eso, más te integrarás en el movimiento, más verás el experimentarte como tu cuerpo como un sistema de This energía is que se relaciona in con the otros sistemas tradition. de This is energía. called the practice of the secret yogi, the Bipinaljo. En la tradición esto se conoce como la práctica del yogi secreto. Nobody knows what you're doing. Nadie sabe lo que tú estás haciendo. It's completely uninterrupting any of the ordinary flow of life. Estás completamente sin interrumpir el flujo corriente de la But what vida, you have is the direct clarity that everything is the radiance of the mind. sino que lo que tienes es la claridad directa de que todo es el resplandor de la mente. So this is the aim of all the teaching and practice that we do. Así que este es el objetivo de todas las prácticas y todas las enseñanzas que hacemos. Okay, that's our time for today. Vale, pues este es nuestro Now, tiempo de hoy. in a couple of weeks, we have a meeting which I had hoped would be for launching 2 new books, illustrated books. En 2 semanas tenemos un tiempo que yo esperaba que fuese para la presentación de 2 libros nuevos ilustrados. But we have had many technical problems in getting the files through the printer so that the books can be made ready. Pero hemos tenido muchos problemas para conseguir que los archivos con los editores, con los impresores estuviesen preparados para So convertirlos en if they libros. can't be produced by the end of this week, then on the 23rd, we will have another question and answer instead and do the book presentation in March on the 23rd. Entonces, si no está el libro preparado para esta semana, pues entonces el 23 de febrero haremos otra sesión de preguntas y respuestas y dejaremos la presentación de los libros para el 23 de marzo. Okay, so I'll put the information up on the website as soon as we know. Vale, pues pondremos la información en la página web en cuanto la conozcamos. What is life without problems? ¿Qué es la vida sin problemas? So, good to be with you and see you soon. Vale, encantado de estar con vosotros y os veo pronto. Bye for now. Adiós Bye por bye. ahora. Adiós. Bye. Bye, Joy. Thank you, James. Obrigada. Thank you, James. Bye bye. Obrigada, Obrigado. Milton. Obrigada, Obrigada, James. Milton. Obrigado. Obrigada, Bye, João. Happy Obrigada, day. James. Happy Muito Pupo. bem. Bye, bye. Bye. Beijo, James. Beijo. Valeu. Obrigada, Milton.